Para moderar este importante panel, que como hemos visto, la integración financiera empieza a través de lo que es la integración de los mercados de valor, el MILA, etcétera. Tenemos con nosotros a Gonzalo Carranza, que es el editor de Economía del diario El Comercio, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Melvin. El segundo panel tratará de la situación actual y las perspectivas del mercado de valores en la Alianza del Pacífico. Y para comenzar rápidamente, porque estamos un poco contra el tiempo, invitamos a Leonardo Suárez, economista jefe y director de estudios de Larraín Vial, a hacernos una presentación. Leonardo. Perfecto. Muchas gracias al Dorado Investment por esta invitación. Vamos a dar una visión desde la economía global y aterrizarla en la región, particularmente en Chile, Perú y Colombia. Miren, por ahora, si nosotros vemos el desarrollo del valor agregado, o sea, el PIB, lo que crece el PIB en términos absolutos en cada quinquenio, hay una variable interesante. En primer lugar, la porción amarilla, en este caso China, muestra un crecimiento creciente hasta el 2014. Sin embargo, si ustedes ven la tasa de crecimiento de ese valor agregado, cada vez es menor. Entre el quinquenio anterior y el reciente hubo un crecimiento del orden del 20%, y entre el quinquenio del 99 al 2004, al 2004-2009, 30%. Entonces, ya ahora lo que nosotros estamos pronosticando es que realmente que si bien van a seguir creciendo las utilidades y los salarios, recordemos que el PIB es la suma del EBITDA de las compañías más los salarios, ya vemos algo mucho más plano. Y eso se ve en commodities propiamente tal. Antes, en los años 80 y 90, el fuerte del crecimiento estaba concentrado en términos absolutos en cuanto al valor agregado que se crea en los países más grandes, háblese Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, etc. Y ahora, en cambio, está en China. ¿Ya? En ese contexto, este crecimiento marginal absoluto tiende a frenarse gracias al fin del superciclo en China. Y en este contexto está la tendencia al alza del dólar en el mundo. Miren, si ustedes ven este valor que está a fines del 85, 64 centavos de dólar por euro. Este valor, en medio de la crisis asiática y rusa, está en 83 centavos. Y aquí vamos en los equivalentes de 1,12 que estamos hoy día. Y ya se habría iniciado una alza del dólar. La pregunta es si efectivamente, más allá de lo que haga la Reserva Federal, que aunque suba la tasa o no, da la impresión que va a ser una alza muy moderada y dar una señal hacia afuera. Nosotros vemos que el dólar ha tenido una trayectoria montaña rusa, y cada vez que empieza una fase cíclica de alza del dólar, eso es malo para los mercados emergentes, para las monedas, para los commodities, ¿no? En otras palabras, no es buena señal, y inconsistente con este diagnóstico, el dólar ha condicionado el ajuste de los mercados emergentes. Y en ese contexto, ustedes ven también el shock sobre precios de commodity. En el petróleo y el cobre, por ejemplo, se han estado ajustando en función de la mayor fortaleza del dólar que continúa. A su vez, una mayor debilidad del dólar también fortalece una señal de bull market. Y aquí quisiera mostrar lo que es la inversión global el año 2014. En el año 2014 se invirtieron 19,27 trillones de dólares, casi 25, la cuarta parte del PIB global. De un total del PIB, o sea, de un total de PIB global del orden de 77 trillones de dólares.
Si ustedes ven, China solamente tiene 4,8 trillones, o sea, el 26,2, la cuarta parte de la inversión global. Estados Unidos tiene el 20% de la inversión global con 3,8 trillones, invierte menos que China, en otras palabras. Pero aquí está uno de los principales problemas. Bueno, y Europa también un poco menos que Estados Unidos. América Latina aparece con una cantidad muy poco. América Latina solamente invierte el 21% de su PIB y 6,4% de la inversión global. China, que parece con algunas expectativas, tampoco es mucho si uno ve a nivel agregado. En ese contexto, ya está China bajando su tasa de inversión y que al final hoy día ya no invierte 48% del producto, sino solamente 46% del producto, y al final eso está siendo bastante más agresivo de lo que se esperaba. Ustedes ven, si han ido a China alguna vez, ven trenes balas como ese que se está en pantalla. El tren bala que va de Beijing a Tianjin es ese, ¿ya? Realmente con un lujo propio de un tren entre Noruega y Luxemburgo. Y la verdad es que ese tren cuesta menos de $9, o sea, apenas paga los costos de operación. ¿Y con qué se financia eso? Con deuda. Y para los chinos el problema es que ahora necesitan proyectos más eficientes. Ya hay un gobierno chino que quiere proyectos más eficientes que son menos intensivos en cobre, en hierro, en commodity en general. O sea, en vez de hacer 5 trenes bala por año, harán 4 trenes bala. Y ustedes ven ahí que el 80% de los proyectos no pagan los costos de inversión, solamente pagan los costos de operación. Y al final esto se financia con deuda. Es parte del problema que está teniendo China hoy día. Si nosotros aterrizamos esto en el mercado del cobre, pasa lo mismo. El área verde, que es China, es cada vez más importante. Antes el 70% del consumo de cobre se hacía en los países desarrollados y ahora es solamente el 35%, y en cambio el 44% es China contra 4% el año 85. Aquí yo insisto en una tesis que también se las he mencionado otras veces, que China no es la fábrica del mundo. China es el dragón que se está tragando al mundo, y la pregunta es si se está atragantando. ¿Qué significa que el dragón se está tragando al mundo? Que al final lo relevante no son las exportaciones de celulares, sino que su demanda interna en urbanización, construcción, etc. De acuerdo a investigaciones del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de Beijing, el 85% del cobre y de otros commodities metalúrgicos, como el zinc, por ejemplo, que se demandan en China, se destinan a infraestructura, telecomunicaciones, construcción y urbanización, ¿ya? O sea, no en exportaciones de productos, que es lo que nosotros tenemos más palpable, porque sabemos que este celular podría ser invertido. Y realmente y aquí el ajuste está sobre la demanda interna. Vemos este tipo de señales en este gráfico. Si ustedes ven aquí el consumo de cobre en China, el área roja cada vez sube más hasta el 2009, sin embargo, ya con esta tendencia del rendimiento marginal descendente de la inversión, vemos que ya en el quinquenio 2004-2009 se agregó menos valor y el consumo de cobre se incrementó menos que en el quinquenio anterior. Y eso es lo que esperamos también que ocurra hacia futuro. Por otra parte, bueno, hasta ahora aparecen puras malas noticias, ¿no? Voy a ir a las buenas noticias. Las buenas noticias son de dulce y de gras, van por el lado de la oferta. Si ustedes ven, las disruptions en la minería condicionan una producción menor a la esperada, y vemos cómo se distribuyen las disruptions en todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué siempre se produce menos de lo esperado? O sea, yo veía que hace 4 años la producción de cobre en el Perú, programada para el 2015, era de 2,4 millones de toneladas, para el 2014, perdón. Hoy día vimos que en 2014 solamente se produjeron 1,34 millones de toneladas, ¿ya? Vemos también que los problemas técnico-ingenieriles y las menores leyes son los principales responsables de la disruption. En mi opinión, mi modesta opinión, es que
Las mineras están haciendo ajustes de los costos operacionales y ajustes del CAPEX, y eso automáticamente genera más probabilidades de que efectivamente se produzca menos de lo esperado. Está una caída de leyes que también abarca a todo el mundo. Hay una caída global de leyes. En Chile han caído más que en Perú, y en Perú han empezado a caer en los últimos años por la introducción de nuevos proyectos que tienen menores leyes. Y si ustedes ven este balance global de cobre, a pesar de que la mayoría de los analistas ve un superávit importante de cobre en este año, gracias a esta disruption, va a ser más o menos va a terminar un balance equilibrado en este año y el próximo, gracias precisamente a que se va a producir menos de lo esperado. Y esto pasa en toda la minería. Aquí está una proyección de que efectivamente la producción programada por las mineras y la producción efectiva. Y ustedes siempre que en todos los años, desde el año 2003 en adelante, se produce menos de lo programado. Y eso se refleja en las barras. Este año podría ser hasta 1 millón de toneladas menos de lo programado. Ahora, ¿qué puede pasar con el precio de los commodities? Ustedes ven cómo el oro, la barra azul, y el cobre han estado ajustándose a la baja en línea con el alza del dólar en el mundo y la demanda china menor. Y sin embargo, el zinc se ha mantenido relativamente estable. En nuestra opinión, realmente el zinc y el cobre estarían en una mejor posición para enfrentar un ajuste. Entre otras cosas porque de China. O sea, como que ya estarían cercanos a tocar piso, si es que no hay crisis en China. La razón fundamental es que los fundamentales, o sea, el balance entre oferta y demanda, se muestra bastante estrecho en los dos metales, sobre todo en el zinc. Por otra parte, una de las señales que hemos visto últimamente es el real. Ustedes ven el real ahí contra el peso chileno, el sol peruano y el peso colombiano. Realmente, ahora, el peso colombiano se ha depreciado fundamentalmente por la caída del precio del petróleo, que ha alterado las cuentas fiscales y las cuentas externas de Colombia. Por el lado del peso chileno también es la caída del precio del cobre. Y por el lado del sol peruano hay dos efectos allí. Uno es la política del Banco Central, que quiere estabilizar las fluctuaciones del dólar, y otra cosa que el choque externo también le ha pegado. Pero lo que podemos ver que al revés de lo que pasó en el 2002, donde la depreciación del real pateó a todas las monedas de la región, esta vez es marginal. O sea, el impacto es fundamentalmente originado no por el real, sino por el efecto de China. O sea, esto yo creo que hay que convencerse que vamos en otra dirección. Ya Chile, Perú, Colombia son una marioneta del precio de los commodities y la economía mundial, más que las decisiones de política económica de los conductores locales, tanto de Chile, Perú, Colombia, que pueden mitigar el impacto, pero nunca lo podrán evitar. Y aquí está el principal problema de los países del mundo hoy día, desde el punto de vista de la fragilidad financiera. Si ustedes ven este gráfico, donde contrastamos la deuda agregada con el PIB per cápita, una de las cosas que llama la atención es China, que aparece con una deuda mucho más grande de la que corresponde a su nivel per cápita. O sea, en otras palabras, China en este momento tiene una deuda del 170% del producto al 2014. Una deuda corporativa estoy hablando, no agregado. Fíjense que la deuda fiscal y la de los consumidores es relativamente razonable para llegar a niveles de 250% del producto. Pero el problema está en la deuda corporativa, ya que se ha destinado a financiar estos proyectos más ineficientes, propiamente tal. Nosotros lo que estamos viendo allí, y además también está orientado a financiar una burbuja inmobiliaria. Aquí está el principal problema. Esto no era problema. Cuando China crecía 10%, las utilidades de las compañías crecían 40%. O sea, había plata para servir la deuda, el crecimiento de la deuda. Pero hoy día
Las utilidades de las empresas en China están creciendo a niveles de 5% y 0 en algunos sectores incluso, y por lo tanto no hay suficiente. Y aquí está el principal riesgo para la economía mundial, que esto estalle al igual que Corea 97. ¿Ya? Por otra parte, si nosotros vemos Perú, Colombia, están en un nivel de deuda muy razonable, más aún, más en línea con su PIB per cápita. Porque lo que pasa en China es como que si el ciudadano de Huancavelica esté endeudado a los niveles de San Isidro. Eso es finalmente lo que está pasando. Y allí, por lo tanto, hay un problema y la única manera de resolver ese problema es bajando la tasa de crecimiento económico. Aquí en este contexto estamos viendo, estas son nuestras proyecciones macroeconómicas. Yo al Perú le veo bastante, después de crecer 2,9% el 2015, crecía el 4,6% el 2014, el 4,8%, perdón. En Colombia, el 2,9% en este año y 4% el próximo año. Y Chile, 2,2% con sesgo a la baja en este año y con suerte 2,7% el próximo año. En general, y eso es, entre otras cosas, porque Perú tiene baja deuda, ¿no? Para ir un poco y aterrizar un poco lo que pasó en el mercado, yo quisiera decir que la liquidez de los mercados bursátiles de la región es procíclica. O sea, en la medida que la economía mundial se ajusta también la liquidez. O sea, yo no esperaría que a pesar de que se tomen algunas medidas para mitigar este impacto, no se va a evitar. ¿Ya? En ese contexto, la liquidez de los mercados de la región, que han bajado tanto los volúmenes transados en Colombia, en Perú y en Chile, no volverá hasta que se reinicie la depreciación del dólar en el mundo y repunte el precio de los commodities. Si ustedes ven allí, ven cómo se ha distribuido la liquidez y en todas partes, de alguna manera, se ve que ha bajado el volumen de liquidez, aunque se ha concentrado la torta en los ADRs antes que a nivel local. Por otro lado, si nosotros vemos la penetración de los mercados de la región, ustedes ven, digamos, allí que en algunos casos Chile aparece un poco escapado en cuanto a la penetración bancaria, ya que de alguna manera aparece ya que el patrimonio bursátil de toda la bolsa es más o menos similar al del PIB. En ese definitivo, otros países tienen menos penetración bancaria. Finalmente, yo quisiera decir que hoy los países emergentes son una marioneta de la economía china antes que de Estados Unidos y del precio de los commodities. Los policymakers pueden mitigar el impacto del shock externo, no evitarlo. El alza de tasas de la Fed, de concretarse, sería la medida más anunciada y más prevista de la historia del Banco Central norteamericano. Y hay un escenario en que gracias a la fragilidad financiera global estemos en presencia del cuento del lobo, o sea que nunca ocurra esa alza de tasas. Y el alza de tasas no se concrete. China entró en una fase de ralentización de su demanda interna, ajuste que es liderado por la inversión, antes que por el consumo privado. En la medida que mantengan un crecimiento cercano al 5% anual, ello es positivo para la economía mundial y los mercados, porque crecer más implicaría enfrentar un riesgo de crisis financiera con consecuencias recesivas. Esto lo veo como algo positivo, pero el mercado todavía tiene que digerir el nuevo escenario. Aún así, en los últimos 2 años la demanda de metales en China creció mucho menos que el producto, pero en la medida que los chinos se comporten como en el pasado, con disposición a optar por una discrecional administración de inventarios, podrían salir a comprar de nuevo y con fuerza. Sin embargo, la pregunta es si, en medio de la escapada de la deuda corporativa, tendrán la capacidad financiera para salir a incrementar las compras de metales. Otras veces China ha pasado por estos eventos y sin embargo se ha disparado después. Yo no descarto un escenario positivo que a partir de este mes de octubre o de febrero del próximo año salgan a comprar con tutti. La gran pregunta es la capacidad financiera que tienen, porque ya en este momento los inventarios de metales en los puertos están cayendo, el consumo de cobre y energía eléctrica han empezado a repuntar. O sea, en fin, hay varios indicadores reales que muestran señales de que estamos tocando piso. Allí el escenario alternativo, que podría ser muy complicado para los mercados, que de repente en 2 semanas más aparezca un banco cortado, que se vaya a la quiebra, y eso podría generar pánico, entre otras cosas porque la información en China es frágil y no sabemos el alcance de esa situación.
Finalmente, la oferta de commodities metalúrgicos seguiría restringida, lo que en ausencia de crisis en China le pondría piso a la caída del cobre, del zinc y del estaño. Finalmente, yo quisiera decir algo que dije durante la presentación. Creo que la liquidez volvería al mercado, la liquidez procíclica, y solamente volvería en la medida que se empiece a debilitar el dólar en el mundo y empiece a mejorar el precio de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Para el panel nos acompañan a mi derecha Vicente Tuesta, gerente general de Profuturo, y a mi izquierda Omar Gutiérrez, superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores, y Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima. Vicente, quería comenzar contigo, aterrizando un poco a partir de la presentación de Leonardo, cuál es la situación actual y las perspectivas que ves tú de los mercados de acciones y de renta fija de los países de la Alianza del Pacífico. Sí, yo quería un poco poner en perspectiva lo que está ocurriendo hoy día, haciendo la comparación con lo que ocurrió previo a la crisis. Previo a la crisis veíamos economías creciendo a buen ritmo, se hablaba de una gran moderación, es decir, un crecimiento alto con baja volatilidad, muy poca incertidumbre. Y de pronto se identificaron los excesos en los mercados financieros. Hoy por hoy estamos en una coyuntura que es opuesta a esa. Tenemos situación en la cual vemos bajo crecimiento con elevada incertidumbre. Y este bajo crecimiento se debe básicamente a dos factores que lo mencionó Leonardo. Uno es lo que está ocurriendo en China. Hay un choque que viene empujado o explicado por la calidad del crecimiento en China. Se está cuestionando mucho la calidad del crecimiento en China. Y el otro choque que vemos hacia adelante, el otro factor de riesgo, es el aumento en la tasa de interés. Y hago este preámbulo para básicamente comparar la coyuntura previa a la crisis de 2008, ya se dio la crisis, y la coyuntura actual. Los tiempos han cambiado, estamos en situaciones de menor crecimiento, con mucho más incertidumbre. Y ya por el lado local, al ser una economía pequeña, abierta, el Perú es una economía que toma precios, es una economía pequeña, es decir, no puede afectar los precios internacionales, tiene que tomar las tasas de interés internacionales como dadas, tiene que tomar el crecimiento global como dado. Y como mencionó Leonardo, nosotros al final vamos a ser afectados o ya somos afectados por estos dos choques importantes, que es crecimiento global, en particular el menor crecimiento en China, y aumentos en las tasas de interés globales. Lo que puede hacer la política monetaria y fiscal puede hacer mitigar el efecto de manera transitoria, tanto inyectando liquidez por el lado monetario como implementando una política monetaria contracíclica. Entonces, dicho eso, hacia adelante nosotros vemos los mercados tanto de renta variable como de renta fija con mucha cautela, porque los principales determinantes externos de recuperación de la economía peruana están en cuestionamiento. Y por el lado de las empresas, claramente hay empresas que están mejor que otras, son mucho más sólidas, pero hay otras que se han venido apalancando en los últimos años y las necesidades de financiamiento van a aumentar. Va a haber un menor crecimiento en la parte local, y los costos de este financiamiento van a ser mucho más altos. Entonces, sí, el panorama no es tan positivo como en otras épocas de recuperación, pero sin embargo sí se ha avanzado bastante en varios frentes, y ya quiero encajar todo esto con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico como inversionista institucional para nosotros lo que implica es una eliminación de las fricciones financieras. Cuando se eliminan las fricciones financieras en un mercado mucho más amplio, lo que se hace es que los inversionistas tengan más posibilidades de inversión, más posibilidades de diversificación, menores costos de transacción, y como un todo, los portafolios de los inversionistas institucionales van a ser más sanos si es que podemos tener acceso a un mercado con menos fricciones. Y en una coyuntura como la actual, en la cual vemos una desaceleración global, tasas más altas, es necesario un mercado mucho más flexible, un mercado mucho más integrado, porque eso hace que el capital se asigne
entre los partícipes de manera más eficiente. Eso hace que las empresas tengan un acceso mucho más fácil al mercado de capitales y justamente puedan capear esta desaceleración y hacer que esta desaceleración sea menos abrupta o golpee menos al sector corporativo. Entonces, la combinación de políticas monetaria y fiscal contracíclica, más un mercado financiero más integrado, con menos fricciones, definitivamente hacia adelante en los próximos años debería ayudar pues, a capear un poco este escenario no tan benigno que vemos hacia adelante. Me gustaría profundizar el punto de la integración de los mercados con Omar y con Francis. ¿Qué ha funcionado y qué está pendiente en el MILA? Podemos empezar con Omar y luego seguimos contigo, Francis. Ya, ok. Vale, Gonzalo, sí, efectivamente nosotros como supervisores consideramos que el tema del MILA es un tema de largo aliento. Creemos que tenemos que hacer la carretera, poner la señalización, los arineles, para que el mercado pueda fluir rápidamente. Dentro de este marco, por ejemplo, nosotros hemos preparado la infraestructura de la coordinación entre supervisores, tenemos un protocolo para remisión de información, para obtención de pruebas, tenemos comité de supervisión y comité de autoridades también. Vemos que el mercado hay expectativas sobre el MILA. En los últimos tiempos hemos visto ya el incremento de grupos regionales para poder crear o tomar posiciones en agentes de intermediación locales, porque están viendo que esa expectativa del MILA puede despegar. De otro lado, por nuestro lado también, como Perú ya dentro del marco del MILA y la Alianza del Pacífico, estamos tratando de buscar una mayor, avanzar en esta integración con los demás países, ¿no? Por ejemplo, el Perú es el país que se ha adelantado a los demás socios de la Alianza del Pacífico para permitir la inversión de las ofertas públicas inscritas en los mercados de Chile, Colombia o México puedan también ser colocadas a institucionales en el Perú. Y hay un reconocimiento automático de esas emisiones para el caso nuestro. Nos falta un tema de reciprocidad con los otros países, pero no importa, nosotros queremos seguir avanzando en este tema. Adicionalmente, antes de fin de año se viene también, en nuestro caso, la posibilidad o la modificación de todo el marco regulatorio para permitir la negociación secundaria, no solamente renta variable en el MILA, que es lo que actualmente existe, sino también de renta fija. Entonces, ahí vamos a permitir mayores alternativas de inversión para los inversionistas locales, permitiendo que los valores de los demás países puedan también negociarse secundariamente en el mercado local. Nuevamente, independientemente, esperando que los demás países nos alcancen esa reciprocidad, pero nosotros creemos que tenemos que avanzar para darle más fuerza a este tema. Otro tema también es el reconocimiento de las ofertas públicas primarias, que también esperamos sacar antes de fin de año, para permitir que las ofertas de valores, acciones y bonos emitidos en los mercados o que se van a emitir en los mercados de la Alianza del Pacífico, también por la inscripción en su país de origen, también puedan ser ofrecidos directamente al inversionista local, ¿no? Tanto institucional como retail. Hoy día lo tenemos abierto a institucional solamente, vamos a abrir ese tema también al mercado retail. Y finalmente, ya en un mediano plazo, estamos trabajando en lo que son el reconocimiento mutuo de vehículos de inversión colectiva, ¿no? Permitir que las ofertas de fondos mutuos, fondos de inversión realizadas en los otros mercados también puedan ser ofrecidas en el mercado local, al igual que las nuestras en los mercados de la Alianza del Pacífico. Yo, para complementar un poco lo que menciona Omar, y creo que es importante, ahora le he escuchado también decir que ya nos vamos a o que vamos a aprobar el tema de ofertas públicas primarias de renta fija, lo cual es un gran paso en temas de integración dentro de la Alianza y dentro del MILA. Pero creo que es importante recalcar en este foro y un poco lo que se ha hablado en el panel anterior y lo que se ha mencionado ahora, es la razón de existir del MILA o la razón de esta integración financiera. O sea, no ha sido pura casualidad que hoy día estamos hablando de la integración de las bolsas y la integración de la Alianza y en una coyuntura como esta. Creo que hay que rescatar, nosotros
ya hace, digamos, 4 años, no es que veíamos la crisis, pero definitivamente ya veíamos algunas limitaciones de nuestro entorno y nuestro mercado financieros que era importante abordar y que hoy día se hacen quizás más urgentes que antes, ¿no? Entonces, ya nosotros, digamos, creo que todos nosotros aquí en esta sala, veíamos que este era un mercado que se empezaba a restringir en cuanto a número de inversionistas institucionales, en cuanto a la capacidad que ellos podían tener para poder seguir invirtiendo en los mismos valores en un mercado que quizás no crecía al nivel que ellos requerían para poder diversificar adecuadamente sus portafolios, en el sentido de que no encontrábamos tampoco la diversificación necesaria en nuestros propios mercados para generarles esas posibilidades a ellos, y realmente la alianza se convirtió realmente en un resultado de esa situación y es ahí donde nosotros hemos venido trabajando. El proyecto, obviamente, en ese sentido, es un proyecto de largo plazo. Nunca pensamos en que este mercado iba a ser explosivo en el corto, por más que, bueno, habían una serie de anticipaciones y nos agarró en uno de los buenos momentos, o todavía eran buenos momentos en el sentido del mercado de renta variable. Pero, bueno, hemos venido avanzando. El tema del MILA, está posteriormente, digamos, ampliado con este tema de la alianza, ha sido muy positivo, digamos, hemos empezado a ver la dinámica generada entre los distintos actores del mercado, pero creo que todavía todavía está inconclusa, o sea, estamos todavía trabajando en una etapa en la cual necesitamos nosotros cerrar el círculo en una serie de aspectos, ¿no? Y hemos venido, fuera de los temas que Omar ha mencionado, que hemos venido trabajando y que es importante, creo que toda reforma es incompleta hasta que no realmente cierras los cabos que necesarios para que todo fluya de una forma mucho más natural y adecuada. En el panel anterior, Luis Valdivieso mencionaba, nosotros estamos determinando o buscando que las AFPs inviertan en el Perú, o las AFPs de los otros mercados, cuando las AFPs ya están invirtiendo en el Perú o en distintos países de la región a través de índices en los mercados desarrollados. Entonces, nosotros, es válido totalmente y las decisiones son correctas por el lado, en todo caso, de los inversionistas institucionales de hacerlo de esa forma, si nosotros no trabajamos en ser lo suficientemente competitivos y en eliminar las distorsiones que encontramos dentro del mercado. Entonces yo quiero y hacer énfasis un poco en ese aspecto. Entonces ¿qué hemos mejorado? Hemos arrancado con los temas de renta variable, hemos trabajado en limpiar la mesa o en agregar una serie de facilidades para que los mercados se den, tanto el mercado secundario como el mercado primario. Hemos empezado a cerrar algunos cabos, como el tema tributario, en nuestro caso en particular, ¿no? Hemos necesitado de una crisis local para efectos que finalmente lograr eliminar el tema del impuesto a la ganancia de capital y el poder incrementar la posibilidad de que market makers trancen, pero así como ese tenemos que ir limpiando una serie de otros aspectos vinculados a lo que son temas del post-trade, que no son muy conocidos necesariamente para el mercado, pero que es importante abrir facilidades para que las AFPs puedan invertir en otros países. Algunos mencionaban y realmente no recapacitamos mucho al momento de pensar en las AFPs, pero si las AFPs no pagan impuesto en cada uno de sus países, ¿cómo iban a venir al Perú a invertir y a pagar un 5% de impuesto a la renta? Era, digamos, políticamente incorrecto para ellos, ¿no? Entonces, esperamos nosotros que empezando nosotros a limpiar estos temas, empecemos a finalmente empezar a ver un mayor flujo de institucionales dentro de la región. Pero así como eso, también la idea es empezar a poner otros productos sobre la mesa, ¿no? En el caso, ya se mencionó renta fija abarca muchas cosas, tenemos el tema de fondos de inversión, tema de fondos mutuos, creemos que hay realmente un potencial de poder abrir un poco la mesa de ciertos temas que nos permitan lidiar con estos ciclos que ha mencionado Leonardo y Vicente, que al momento de decir vienen años complejos, que no necesariamente las cosas van a funcionar en los segmentos que tradicionalmente hemos visto, pero creemos que hay mucho más dentro de esta alianza y que en la medida en que avancemos en eliminar estas distorsiones va a contribuir mucho a que podamos nosotros acudir a la misma mesa y solucionar esos temas, ¿no? Y profundizando en el mercado de valores peruano, una pregunta que creo que todos se están haciendo es cómo mejoramos la liquidez, ¿no? Que nos golpeó tanto con este susto de MSCI. Omar, Francis, ¿qué ideas tienen al respecto? Bueno, un poco lo que comentaba Francis, hay un esfuerzo conjunto por parte de la Bolsa de Valores, Cavalli, la SMB, de tratar de reducir mucho los costos de transacción en el mercado, ¿no? Se han reducido hace ya un tiempo los costos y las contribuciones tanto de los tres actores que acabo de mencionar, ¿no? Por otro lado, se ha ampliado el tema del formador de mercado, o sea, se ha potenciado esa figura y como comentaba Francis, se ha tratado de reducir el tema, ya se limpió el tema tributario que desincentivaba esta figura. Adicionalmente, este formador de mercados, que es este formador de liquidez, también tiene costo de transacción cero, tanto para las entidades como para la superintendencia, ¿no?
De otro lado, tenemos la aprobación normativa que hemos realizado de lo que son los ETFs, o sea, ya podemos crear ETFs locales bajo regulación local con estándares internacionales. Este tema se ha coordinado mucho con los principales actores y fondos mutuos en el mercado local para poder replicar un poco estándares internacionales y crear un ETF efectivamente viable, ¿no? Viable en nuestro mercado. Adicionalmente, ya tenemos también los fondos de inversión de renta inmobiliaria. Hemos creado también lo hemos regulado de manera más específica, estos FIRBIS, y evidentemente esto ha sido acompañado también con algunas modificaciones tributarias aprobadas por el gobierno, que también esperemos dinamice este mercado en el futuro. Tenemos, como vemos, una agenda mucho más amplia de temas que se han estado realizando y que se van a realizar, por ejemplo, en los siguientes meses. Nuevamente, ahí creemos que el rol de las sociedades agentes de bolsa es importante para la liquidez, y en este rol creemos que hay que fortalecer las sociedades agentes de bolsa en todos sus roles, no solamente el de que es el comisionista, el mero comisionista, sino también ese rol activo de promover emisores, el ingreso de emisores nuevos al mercado, promover la administración de cartera, promover sus actividades de estructuración como tales. Dentro de ese enfoque, por ejemplo, para fin de año también, estamos emitiendo un nuevo reglamento agente de intermediación que básicamente se concentra en esas actividades, no son nuevas, esas actividades han existido siempre, pero que también creemos que puede dinamizar el mercado local, ¿no? Estamos también revisando, por otro lado, el reglamento de clasificadoras de riesgo para adecuarlo a los últimos estándares y a los cambios o a las experiencias que han habido en los últimos años, ¿no? Por las crisis internacionales. Y adicionalmente, nuevamente, en este equilibrio de flexibilización, pero a la vez seguridad para los inversionistas, también estamos trabajando en un reglamento de gestión integral de riesgos para que las empresas supervisadas puedan manejar esos riesgos y tengan pues un enfoque basado en riesgos para prevenir esos riesgos sistémicos en el mercado. Esos son fundamentalmente los temas que desde el rol del regulador como creador de carreteras o creador de marcos para las carreteras estamos realizando en este tiempo. A ver, yo complemento un poco lo que creo que ya Omar barrió bastante la lista de los temas, pero rescatar algunos en particular. Fuera de señalar, la bolsa ha venido trabajando en una serie de aspectos que no son visibles al inversionista, pero que, digamos, en materia de inversión en tecnología, en materia de integración para simplificar procesos, etcétera, que son elementos que ayudan, son herramientas que ayudan al mercado. Pero creo que hay que focalizarnos y nosotros nos hemos enfocado, obviamente el tema tributario era un tema que no nos dejaba dormir, finalmente creo que se ha superado y que ahí tenemos una gran ayuda. Hoy día solamente está aprobado para temas de acciones. La propuesta original iba en términos de valores mobiliarios en general y creemos que, digamos, ya hemos puesto, digamos, un primer paso. Creo que vamos a tener que trabajar en los próximos meses o años en tratar de que esto se amplíe al mercado de renta fija también para poder desarrollarlo. Pero yo donde quiero ir, nosotros venimos trabajando por ese lado, fuera de estas herramientas que creemos que contribuyen, en un tema de diversificación, ¿no? Es hoy día muy concentrados nosotros en acciones, hemos venido tratando de desarrollar o promover un mercado de desarrollo mayor de deuda y de otro tipo de instrumentos. El tema de que entren las fibras es un proyecto sumamente importante, lo hemos visto, la experiencia mexicana ha sido muy buena en ese sector y es un producto que ofrece un factor de diversificación, pero también una tremenda herramienta de ahorro, ¿no? La fibra, como saben, digamos ustedes, es un fondo inmobiliario en bienes raíces que básicamente lo que hace es pone activos que están en producción de una renta determinada y que están obligados a pagar de sus ingresos, por lo menos el 95% de sus ingresos en dividendos, ¿no? Entonces, por lo tanto, y con ciertos beneficios también tributarios. Entonces, empieza a atraer a ese inversionista que está buscando un instrumento, como digo, respaldado por bienes raíces, con un dividendo que están acostumbrados a una renta periódica, trimestral, semestral, etcétera, que es sumamente positivo y que de esa forma esperamos nosotros atraer a un inversionista con un perfil distinto a la bolsa. La otra es el tema de las facturas, ¿no? Otro tema que también se ha venido hablando mucho, posiblemente desde el lado del sector empresarial, pero también lo estamos enfocando nosotros desde el punto de vista del inversionista. Hay todo lo que es, y nosotros aquí hay riesgo de gran empresa y mediana empresa que lo estamos trayendo al mercado, tratando de simplificar, de darle las seguridades del caso para que inversionistas o al permitir a las empresas que puedan desintermediar su financiamiento, otorgando una nueva opción de financiamiento.
Con eso, adicionalmente, y por último, digamos, otra iniciativa en la cual estamos trabajando activamente es en tratar de promover una plataforma de distribución de fondos mutuos dentro del mercado, ¿no? Hoy día, si uno quiere comprar un fondo mutuo, muchos se tienen que ceñir a abrir sus cuentas dentro del grupo económico que maneje ese fondo, casi a limitarse a una relación exclusiva. Sabemos que mundialmente muchos de ustedes pueden, o todos nosotros podemos comprar fondos a nivel mundial a través de distribuidores. Ese tipo de mecánica no existe en el país y nosotros queremos facilitarla para que la distribución de fondos mutuos se pudiese masificar, ¿no? Y todos estos son elementos que, como les repito, contribuyen a una diversificación del mercado, que nos permita, cuando el mercado accionario no está ahí, digamos, no dando los retornos, podernos derivar al resto y poder empezar a hacer una mezcla de un portafolio adecuado. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que consideramos van a ayudar a traer nuevamente el interés del retail, el interés del institucional extranjero hacia nuestro mercado, ¿no? Y con eso sí esperamos que también se derive, obviamente, parte del interés hacia nuestro mercado accionario, que atraigamos hacia más emisores que van a venir a negociar sus facturas al mercado. Esperemos que con el tiempo encuentren ahí la posibilidad de abrir también su portafolio de financiamiento hacia instrumentos de deuda y emisiones de acciones en todo caso. Pero como digo, son medidas, algunas de corto plazo, pero bastantes más enfocadas en el mediano y largo plazo, que es donde nosotros deberíamos estar focalizados en el mercado de valores, en todo lo que es el financiamiento de mediano y largo plazo para las empresas, en inversiones que son usualmente de mediano y de largo plazo para el inversionista también. Gracias, Francis. Leonardo, en cuanto al panorama económico que nos describías en la presentación, ¿qué impacto, qué cambios podría tener que se concrete la integración económica y financiera de la Alianza del Pacífico, de la que se ha hablado en el panel anterior y que se ha venido hablando también en este panel? ¿Qué impacto podría tener? Bien, mira, yo creo que siempre hay que aprovechar estas situaciones de estrés. Yo no quiero calificar esto de crisis, es una situación de estrés, digamos. Hay un escenario alternativo de crisis que es mejor no pensar en él, digamos. Ya, pero existe. Pero siempre hay que aprovechar esta situación para hacer reformas microeconómicas e institucionales, digamos. Bueno, ya en Perú se aprobó la exención del impuesto a la ganancia de capital, los algoritmos, como decía mi colega, todavía falta, digamos, no hay. Pero tal vez hay muchas cosas que necesita abrirse toda esta región para poder integrarse. Ahora, la pregunta que tú estás diciendo está viendo en qué medida, si México se integra al MILA, más o menos en esa dirección va, ¿qué puede pasar? México es un país un poco diferente a los nuestros, también está vinculado al petróleo, igual que Colombia, el peso se ha depreciado bastante, uno a veces lo podría ver como la estrella número 51 de Estados Unidos, pero en rigor los mercados no lo han tratado así, dado el comportamiento de la bolsa al ver los precios, digamos. Personalmente creo que al final cada país nuestro tiene unas consideraciones diferentes, digamos, en cuanto a tratamientos tributarios, y yo creo que tendría que haber una uniformidad mayor, casi como el que tiene la Comunidad Europea, para poder lograr una mayor integración. No tengo muy claro si México tiene impuesto a la ganancia de capital, por ejemplo. Si lo tiene, por ejemplo. Ahí tenemos un tema, digamos, ¿no? ¿Ya? A un segmento en particular, solamente a un segmento. Claro. Entonces, tenemos todavía situaciones demasiado restrictivas como para pensar esto como una... Ahora, evidentemente México tiene la ventaja que es un país ya bastante grande, más de $1 trillón de PIB, y en ese contexto es más grande que la suma de los 3 países que están aquí en el Pacífico, Colombia, Perú y Chile. Y yo personalmente creo que eso ayuda, pero lo que hay que también tener en claro es que no esperemos resultados inmediatos. Esta situación empieza a generar impacto en el largo plazo como cualquier medida microeconómica. A veces se desesperan. Esto no es política monetaria donde el impacto lo vemos a los 6 meses o al año, digamos. Lo vemos también a 3, 4 años plazo. Estados Unidos tiene una tremenda liquidez en los mercados. Vemos que un controlador domina la compañía con solamente el 5 o 7% de su valor. Hay empresas como Amazon que en un día transan el 10% de su patrimonio bursátil. O sea, es otro tipo de desarrollo y entre otras cosas se debe a que hay muchos fondos mutuos fundamentalmente, que no son buy and hold o son hedge funds que mueven mucho el mercado, digamos.
Al revés de acá que estamos con fondos long only o buy and hold, que de alguna manera dan una perspectiva de mediano y largo plazo, pero al fin y al cabo lo que nosotros tenemos es que movernos, ¿no? Porque al fin y al cabo, normalmente, por ejemplo, los fondos de pensión en toda la región se exponen a los activos de la región, pero si de repente cambia la dirección del viento y tienen que cambiar las posiciones, ya solamente son tan grandes que el solo efecto de cambiar la posición ya genera un impacto en el mercado. Bueno, y para eso están los instrumentos de venta corta, de hedge, y todas esas cosas que tal vez todavía son insuficientes, digamos, ¿no? Porque es como virar un transatlántico. El momento que ya está virado el transatlántico ya cayó todo, digamos. Ese es un punto que yo creo que tenemos que ayudar y tengo entendido que aquí en Perú, por ejemplo, ya se estableció un mecanismo para hacer venta corta. Pero yo insisto que faltan muchas más cosas. Tenemos que, de alguna manera, por ejemplo, que nosotros tenemos el derecho romano como guía de gestión, podríamos ver lo que está pasando en España, ¿ya? Y allí, por ejemplo, ver qué regulaciones tienen y cómo, porque ellos también tienen derecho romano. No es como el derecho gringo, que de alguna manera es un derecho anglosajón y que se rige por el common law. Eso, gracias. Vicente, y para ir cerrando el panel, ¿qué oportunidades tiene para los inversionistas institucionales este hecho de que se podrían en un futuro próximo emitir y adquirir valores en los 4 mercados como si fueran domésticos? Sí, ahí voy a refrasear la pregunta. Estaba viendo, hay riesgos y oportunidades, solo para hablar de los riesgos. Creo que el mayor riesgo es el status quo, no movernos hacia adelante. Y en ese sentido, como mencionaba Francis y Omar, sí estamos en la dirección correcta. Y también, tomando lo que menciona Leonardo, esto toma mucho tiempo. Son reformas microeconómicas que la suma de las reformas micros deberían tener un impacto macro. Entonces, yo un poco como oportunidad, en la coyuntura actual, la veo lo siguiente: hay que aprovechar este momentum, esta coyuntura, entre comillas, de estrés, esta coyuntura en la cual se están tomando medidas micro, para también tomar algunas medidas micro, pero de más impacto. Y una de ellas es, por ejemplo, relajar el límite que tienen las AFPs para invertir en el exterior, número 1, y también relajar ese límite de tal forma que las AFPs puedan invertir indistintamente en cualquiera de los países MILA. Esto parece trillado, ya lo hemos comentado y propuesto en varios foros, pero creo que es una oportunidad aprovechar el momentum para que los reguladores, la Bolsa, SMB, la SBS y los reguladores de los otros países coordinen una decisión de este tipo. Porque hoy por hoy las AFPs, los inversionistas institucionales, pueden invertir en todos los países. Pueden comprar los títulos de casi todos los países. Ahora tenemos una elegibilidad propia en la cual nosotros definimos en qué activos podemos invertir, en la mayoría de los activos. Entonces ya podemos hacerlo. Pero el límite es un recurso escaso para nosotros, solo tenemos 40% de lo que podemos asignar en el exterior, ese límite lo usamos de manera eficiente. Entonces, si como economía emergente latinoamericana ya estamos expuestas al factor de riesgo regional latinoamericano, porque hay efectos lo que ocurre en Brasil definitivamente afecta a la economía local por diferentes canales, tanto por el canal comercial como financiero. Entonces ya estamos altamente concentrados en la región. Entonces, una forma de diversificarnos para nosotros desde el punto de vista de las inversiones locales es permitir que parte de nuestras inversiones locales puedan ser invertidas en Chile, Colombia y México y sigan siendo consideradas dentro del límite local. Eso sería un empuje importante, generaría liquidez, porque lo mismo ocurriría con los fondos de pensiones e inversiones institucionales de las otras economías, verían como algo atractivo, no sería una restricción invertir en la economía peruana y se podría hacer eventualmente intercambio inclusive de activos entre los diferentes fondos de pensiones. Entonces, como un todo, la oportunidad está ahí, que es el momentum, creo que todos estamos trabajando para eso y hay que aprovecharlo. Este momentum implica medidas micro, que ya la están haciendo los reguladores, que van a tener impacto graduales, pero hay otras medidas más macro que puedan tener un impacto de mayor alcance
en esta transición. Y el objetivo final, como lo mencioné al inicio, es que eliminar las distorsiones financieras, las fricciones financieras, hace que el mercado de capitales sea un colchón ante las coyunturas difíciles. Hace que las empresas estén tranquilas para levantar capital justamente cuando lo necesitan, en las épocas no tan buenas. Y también ayuda a los hacedores de política a gestionar mucho más fácil la política monetaria y política fiscal, porque tienen un mercado de capitales que apoya justo en los periodos que más se necesita. Perfecto, Vicente, muchas gracias y muchas gracias a todos los panelistas de esta segunda mesa del evento.